La veamos a partir de la próxima semana, después de las presentaciones del jueves y del sábado. ¿Okay? Les recuerdo que la evaluación de la unidad 3 es el ensayo. La evaluación de la unidad 3 es el ensayo. Que el tercer ítem del ensayo es la entrevista. ¿Recuerden? ¿Ya? A ver. ¿Por qué vamos a hablar de la unidad 3 con un corazón? Porque la unidad 3 es romántica. Digan, por favor. Es romántica. Entendido el romanticismo, no, es romántica. Entendido el romanticismo como realmente lo que es, no desde un punto de vista erótico, eros, sino como aquella idea lejana, inalcanzable, un poquito utópica. Hollywood sí. No hay nada más romántico que los cementerios, dijo uno por ahí. ¿Por qué? Porque en los cementerios la persona hace su tumba como lo que siempre quiso ser y nunca lo logró. Dado una vuelta por el cementerio general y se ha fijado que hay un montón de tumbas distintas y de formas y colores y súper estrambóticas, porque son ideas románticas de ese ideal a alcanzar, pero que no siempre se condice con lo real. Por lo tanto, la unidad 3 es muy romántica en el sentido literal de la palabra, que tiene que ver con aquello que queremos llegar a alcanzar, pero que no siempre lo logramos. ¿Okay? El Quijote es romántico, por ejemplo, porque dulce idea del pollo, que tenéis en medio pollo, no, mentira, pero esa idea romántica del ideal. Nosotros como técnicos en trabajo social somos muy románticos, porque siempre luchamos por la justicia social, por la igualdad entre comillas, no todos luchan por la igualdad, no, por ejemplo, no importa la equidad o la lucha social, okay, por la política correcta para los pobres. Son ideas todas románticas que no siempre se cumplen en la realidad. Por lo tanto, la unidad 3 implica 3 contenidos importantes. Uno, y vamos a partir por eso, sobre las habilidades y herramientas del trabajo social en relación a la empresa. En otras palabras, habilidades y herramientas. Sí. A la empresa. En otras palabras, ¿será suficiente lo que hemos aprendido hasta ahora para poder intervenir en una empresa? ¿Sabemos realmente hacerlo? ¿Tenemos las habilidades y las herramientas necesarias? Porque desde los años 70 en adelante es poco lo que se ha escrito al respecto. Es un nuevo sujeto de intervención donde no siempre hemos sabido hacerlo, sobre todo desde una perspectiva inductiva constructivista, que es lo que vamos a aprender hoy día, a hablar de epistemología y cómo vemos la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, pero ¿cómo me llevo la empresa para la casa? Dos, vamos a hablar también en esta unidad 3, después de las disertaciones de esta semana, vamos a hablar también sobre el componente ético del trabajo social en la empresa. El componente ético del trabajo social en la empresa. Y, por último, y esto ya va a ser antes del examen propiamente tal, vamos a hablar del quehacer profesional o técnico del trabajo social en la empresa, más bien en el mercado, más que en una empresa en particular, en el mercado. Por lo tanto vamos a hablar de amores de mercado. Algo de mercado.
Bien, quiero que nos tomemos los primeros 40 minutos de la clase en hablar de habilidades y herramientas desde la metodología interventiva del trabajo social. ¿A qué les suena cuando yo les digo método interventivo? Sintió que estaba temblando. Por el lado del romanticismo y No, de verdad. a los Sandro. No. Profe, ¿de verdad no lo sintió? El ¿No? piso como que se movió. Se le movió el piso con la idea del trabajo social romántico. Eso está diciendo. Está bien, está bien. ¿Qué es la metodología interventiva? ¿Qué es la metodología interventiva? Pasos para intervenir. ¿Ya? ¿A qué más les suena metodología interventiva? ¿A alguien más? El cómo, ¿verdad? El cómo intervenimos. ¿Ya? ¿Y cómo intervenimos desde lo social? ¿Todas las disciplinas intervienen de la misma forma o no? No. Dependiendo de lo que tiene que ver la problemática primero. Ya, por ahí tiene que ver, ¿no? Uno parte con un diagnóstico, ¿cierto? Ya, algo conocen de eso, me imagino, porque ya tuvieron introducción y trabajo social por grupo. Por lo tanto, yo subentiendo que ya saben realizar una metodología interventiva. Pero probablemente lo que no sepan es desde dónde viene esto. Para yo entender las habilidades y herramientas que tiene el trabajo social para realizar la empresa, yo quiero recordarles un ejemplo que yo vi con ustedes en la administración, que es una historia ficticia, pero que se puede aplicar perfectamente. ¿Se acuerdan que yo les conté que en una Navidad yo vi a mi esposa hacer una carne donde ella le cortaba los trozos, ¿se acuerdan? Echaba el trozo principal y las dos puntas y le echaba en una olla? Y yo le pregunté, le dije, mi amor, ¿por qué hacía esto? Bueno, me voy a contarle la historia para aquellos que no estaban ese día. Y la verdad es que me dice, no sé, porque mi mamá lo hacía. Ok, listo. Pasaba una noche de Navidad, el 24, el 25 del otro día, entregar regalos a la familia. Y le dije a suegrísima, pero si le digo yo a mi suegra, no le digo suegrita, suegrísima. Sí, porque ella me dice yernísimo, así que suegrísima. Suegrísima, le digo, ¿por qué su hija corta la carne antes de echarla a la olla? No sé, le dice, pero yo hacía lo mismo. ¿Y por qué lo hace? Porque mi mamá lo hacía. Pasó la Navidad, buena onda, yo con la duda ahí hipotética de mi ensayo. Mi pregunta clave del ensayo, ojo con eso. Y le pregunté y entrevisté, ojo con la metodología que estoy jugando, es la misma del ensayo. Entrevisté a la señora Gladys, que es la abuela de la Gaby, mi esposa. Y yo le digo, señora Gladys, ¿por qué su nieta, que es mi esposa, y su hija, que es mi suegrísima, corta la carne antes de echarla a la olla? Y la verdad me dijo, no sé por qué lo hagan ellas, pero yo lo hacía porque la olla era chica. Su método de cocinar dependía del contexto donde estaba cocinando. Nuestra metodología de intervención depende del contexto donde vamos a intervenir. Y mi pregunta es, ¿conocemos el contexto de la empresa como para saber intervenir ahí? ¿Tenemos las herramientas y las habilidades necesarias? Porque no todas las ollas son iguales. No todos los contextos y escenarios interventivos son iguales. No es lo mismo intervenir en un espacio rural que intervenir en una empresa. No es lo mismo intervenir en una familia que intervenir en una empresa. No es lo mismo intervenir en una comunidad o un grupo. ¿Cómo es la empresa? ¿Dónde es la empresa? ¿Y con qué fin son las empresas? Necesitamos conocer entonces este nuevo sujeto de intervención. ¿Ok? Entonces, lo interesante de esto es que yo les quiero contar un poco desde dónde viene. Nos vamos a retrotraer en el tiempo y vamos a mirar epistemológicamente hablando dos metodologías. ¿Saben lo que es la epistemología? ¿No? Si tienen dudas y se pierden, porque vamos a hablar de algunos conceptos filosóficos respecto al tema. Si tienen alguna duda, si se pierden, pregúntenme nomás, ¿ya? La idea es que lo conozcamos todos. ¿Saben lo que es la epistemología? No. El estudio del episteme. ¿Y qué es el episteme? En palabras simples, la mirada de una realidad. Supongamos, yo les digo, si yo le muestro por ejemplo a su compañera, a Xiomara, le digo, Xiomara, ¿cómo son los plumones? Probablemente por la perspectiva que ella tiene de esta realidad que yo le estoy mostrando, ella me dice, son circulares.
Pero yo le digo a su compañera y al fondo, a Rosa, por ejemplo, o a ¿quién está lejos? La Bárbara, por ejemplo, que tiene una perspectiva muy distinta. La Rosa me puede decir, son rectangulares. Y la Bárbara me puede decir, resulta que son triangulares por el ángulo que tiene. ¿Quién tiene la razón? La epistemología se abstrae de la realidad y del sujeto y analiza la relación del sujeto con el objeto observado. Eso estudia la epistemología. Ese es el episteme. En otras palabras, la relación de lo observado o observable en un futuro con el sujeto. Observador. ¿Quedó claro? Esa es la epistemología, ¿sí? ¿Cómo son los plumones? Ah, sí, al revés, con otro ejemplo. El ejemplo que habla Sampieri en Metodología de Intervención e Investigación en su libro, que usted lo tiene que leer para el proyecto de título el otro año usted a esta altura va a estar haciendo proyectos de título dependiendo de esto. Como el vestido azul por Facebook. No sé quién es. No sé quién Uno es. que era dorado. La ballena azul. No, ese es no, bueno, otro ejemplo que aparezca en Sampieri mejor. Yo estoy delante de un lago lleno de cisnes de cuello negro. Y yo digo, por mi experiencia personal, por mi punto de vista particular subjetivo, todos los cisnes son de cuello negro. ¿Es verdad eso? No. Pero según mi experiencia, sí. Claro, sí, la suya sí. Es que es el más conocido, pues. Pero esa es la realidad de usted, por la amiga. Por eso. Eso es lo que hace la La epistemología estudia lo observado, en este caso el lago con los cisnes, y el sujeto observable, o observador, más que observable, el sujeto observador de los cisnes. ¿Por qué yo digo que los cisnes son de cuello negro? Porque tuve una experiencia con eso. Entonces, desde la metodología, o sea, desde la epistemología, vamos a entender dos modos de ver la realidad. ¿Ya? Dígame, ¿qué duda tiene con él? Pregúnteme nomás. Y vamos a ver dos miradas muy distintas de la realidad, y esta realidad la vamos a llamar lo social. Por lo tanto, hay dos formas de mirar lo social. Uno, que es una mirada macro, la vamos a llamar método deductivo. La metodología deductiva es aquella que depende de la experiencia empírica de observación. ¿Sabe lo que es lo empírico? Lo empírico es aquello que usted percibe a través de los 5 sentidos. Lo que usted puede ver, tocar, oler, degustar, palpar. Eso es lo empírico. ¿Ya? De la observación. Entonces, el método deductivo depende de la experiencia empírica. Depende de la experiencia empírica. De lo que usted puede percibir a través de sus 5 sentidos. ¿Sí? Por lo tanto, lo que usted percibe a través de los 5 sentidos, usted lo deduce. ¿Sí? Si me pasa a mí, le debe pasar a toda la gente. Usted está deduciendo algo que es incomprobable, sino solo a través de su propia experiencia personal. ¿Ok? ¿Sí o no? En el contexto de los cisnes, la persona deduce, en la que está viendo a los cisnes de cuello negro, deduce que en todo el mundo hay cisnes de cuello negro, o que todos los cisnes son de cuello negro. Ella lo puede deducir, porque según su propia realidad, no hay cisnes de otro color. Y tienen cría y nacen de nuevo de cuello negro. Por lo tanto, es una mirada deductiva de la realidad. Es una mirada que va de lo micro, desde la experiencia micro puntual. Supongamos que en este cisne, o sea que en este lago habrán 50 cisnes. Se deduce que en el mundo todos los cisnes son de cuello negro. ¿Me explico? Va de lo micro a lo macro. ¿Ya? Como lo que pasa con los políticos. ¿En qué sentido? Así como que uno siempre dice que el que viene va a ser un ladrón, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tuvo una experiencia empírica con algún político ladrón, por lo tanto usted deduce que el que venga va a ser ladrón. Esa es una mirada deductiva.
Otra mirada deductiva típica que nosotros vemos, por ejemplo, cuando la gente dice es que el que es pobre es porque es flojo. Es que no quiere salir de la pobreza porque no le conviene, no tiene beneficios sociales y uno lo argumenta. Eso es una mirada deductiva. Ojo, no estoy diciendo que hay una mirada mejor que otra. Es verdad, pero hasta cierto punto. Porque no es cierto 100% que todos los cisnes son de cuello negro. Pero para el sujeto que está mirando el lago, es absolutamente cierto. Por lo tanto, necesita de lo empírico para la comprobación. ¿Ok? Y esta mirada empírica deductiva se llama positivismo. Que no tiene nada que ver con la buena onda o el dedito para arriba o el piensa positivo de eso no hay otra. ¿Ya? El positivismo declara en su definición que las cosas son como son siempre y para siempre. Esa es una mirada positivista de lo social, de la realidad. Siempre y para siempre son las cosas. ¿Usted cree que usted es positivista? No. Yo le aseguro que sí, se lo puedo comprobar en este instante. ¿Revisó la silla antes de sentarse? Sí, porque me mojé. Ya, pero bueno, ¿siempre lo hace? Sí, yo sí. ¿Siempre lo hace? ¿Siempre revisa la silla? He tenido algunas experiencias malas. Ah, ¿ve que es positivista? Porque depende de su experiencia empírica. Por eso usted deduce y la comprueba. No, Por lo general, ninguno del resto lo deduce. Pero ¿y por qué no? Porque usted una vez ya se sentó ahí y le soportó. Por lo tanto, no siempre se le supone que está revisándolo. Usted dedujo que yo iba a venir hoy día. No me WhatsApp, para comprobarlo, no me para comprobarlo. No me puso una cámara en la casa para saber si yo venía o no venía. No me revisa el GPS del celular para saber dónde vengo. Usted es positivista, a menos que sea psicópata. En el caso. A menos que sea el claro. ¿Ya? Un poquito psicópata en el caso. Pero usted está deduciendo cosas conforme a su experiencia. Usted dice, el profesor llega más o menos como a esta hora. Y usted se programa y hace eso. Nunca pasa que dice, voy a salir 10 minutos porque si salgo 5 minutos después la micro va a ir llena. Sí. Eso es una mirada deductiva porque su experiencia le dice eso. Eso es positivismo. Es decir, que las cosas son siempre y para siempre, distintamente en contexto. ¿Se entendió esta primera parte? ¿Sí? Siempre para siempre son las cosas. ¿Ok? ¿Duda respecto a esto? ¿Ninguna? ¿Segura? No, sí. Preguntad ahora. O callar para siempre. O sea, ser deductivo siempre es positivismo. Una mirada deductiva, por lo general, es una mirada positivista. Sí. Sí. No sea tan deductiva, no es siempre, parece. Por lo general es positivo. ¿Ok? ¿Ya? Pero depende del positivismo. Recuerden, esta es metodología, esto es de qué es lo que depende y esta es la filosofía que lo respalda. Es una filosofía de una mirada positivista de lo social. ¿Ya? ¿Cómo fue? Acá está la metodología. Aquí está aquello que lo sustenta la metodología y aquí está la filosofía que lo respalda. El método científico es un método positivista, deductivo porque parte con la observación de un fenómeno que se repite en el tiempo. Y para que se repita en el tiempo tiene que ser positivo y tiene que ser empírico. Porque si hay un fenómeno que no se repite en el tiempo, no puede ser comprobable a través del método científico, ¿sí o no? El método científico parte con la observación, después parte con una hipótesis, perfecto. Para observar necesito lo empírico. Cuando usted va a hacer una visita domiciliaria, ¿qué es lo que es sino una metodología empírica? Usted quiere ir a observar, quiere ir a comprobar a través de sus 5 sentidos lo que la hipótesis le está diciendo, lo que usted deduce si es así o no, lo quiere ir a comprobar. Es como que usted dijera, voy a ir a todos los lagos del mundo para saber si todos los cisnes son de cuello negro.
La persona está hablando, que tiene problemas, yo lo voy a ir a ver a la casa para hacer una visita domiciliaria, va a saber si realmente es así. Porque usted lo está deduciendo, usted no tiene por qué no creerle. ¿Ya va a entender? Eso es el método deductivo. En contraposición al método deductivo, que muchas veces no es necesariamente contradictorio, sino que más bien complementario, es el inductivo. ¿Qué es inducir algo? Es mirar aquello que es micro, pequeño, caso a caso. ¿Es como instruir? ¿Cómo? ¿Como instruir? No. Inductivo es inducir el caso pequeño, micro, subjetivo, caso a caso. Positivamente, desde una mirada positivista, Chile ha crecido en su economía, pero no siempre todas las familias dejan de ser pobres. Para una familia en particular, la familia X, para ellos Como por ejemplo cuando uno no cae. en casa se le preguntaron a todos así quién es el mejor profesor. Y él con el único que usted hemos tenido clase, todos como decir que con usted. Pero si ustedes le preguntaron a nivel del instituto, quizás usted no sea el mejor profesor, ¿o no? Mira. Claro, porque es caso a caso, ¿ya? Independiente del piropo, muchas gracias. Pero, claro, entiendo, porque es su mirada inductiva de la realidad. Ustedes no están mirando el macro, están mirando el micro. ¿Sí? Su experiencia es, en este caso, con un único profesor. Si ustedes tuviesen más profesores, sería una mirada deductiva. ¿Ya? El método inductivo no se basa en la experiencia, sino todo lo contrario. Se basa en una hipótesis. Hipótesis. No en la hipnosis. Se basa en la hipnosis. Cosa que usted tenga sueño, esa onda, no. Método inductivo se basa en una hipótesis. Ojo, esto también hay una hipótesis. El decir que, por ejemplo, todos los cisnes en el mundo son de cuello negro también es una hipótesis, ¿sí? Que debe ser comprobable. Pero esa hipótesis nace de la experiencia empírica. Esta hipótesis no. Nace de la razón. Nace de la razón. ¿Y el otro cómo era? Nace de la experiencia empírica. Usted no tuvo que pensar que los cisnes son de cuello negro, los vio. Pero yo quiero hacer una hipótesis inductiva, por lo tanto digo, yo creo que los cisnes son de cuello azul. No tengo cómo comprobarlo empíricamente, pero nace de una idea que tengo acá. Por lo tanto, me voy a dedicar toda la vida en encontrarlo. Y eso es una idea romántica. Por eso yo les digo que el trabajo social es muy romántico, porque es muy inductivo. Es muy inductivo, el trabajo social es muy inductivo, porque nosotros como disciplina no creemos que las cosas sean como sean siempre y para siempre. Porque si no, ¿para qué intervenimos entonces? Solo tendríamos que investigar, porque por más que intervengamos las cosas no van a cambiar. ¿O sí pueden cambiar? Sí pueden cambiar, por lo tanto no somos positivos. ¿Qué es lo contrario en este caso entonces? No, porque como no tenía que ver nada con la buena onda, eso se llama constructivismo. Que las cosas se construyen dependiendo de los sujetos que están involucrados. En clases. Entonces. Dejen su mensaje. Una boleta. ¿Qué es su mensaje? Se me imagina que tuviera un modo de grado. ¿Duda? ¿Ninguna? ¿Cómo fue lo que dijo del control? Que las cosas se construyen con qué cosa. Que las cosas se construyen, las realidades se construyen conforme a los sujetos, a las acciones de estos sujetos, a las cosas que van pasando. Es decir, el constructivismo piensa que la realidad social es dinámica, no es estática. No está siempre igual, sino que se va construyendo en el tiempo.
Las cosas se construyen, las realidades. La realidad es que será. Eso, las realidades se construyen. Exacto, conforme a los sujetos, a sus acciones, a sus pensamientos, a la interacción entre ellos, la teoría de sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto muchas veces es un versus, ¿ok? Pero en la realidad, Es una mariposa. es una espiral que sube y baja nuevamente, sube y baja nuevamente. Para algunas cosas somos muy positivistas y para otras somos muy constructivistas. ¿Te pasa? Muchas veces conforme a nuestra conveniencia, ¿sí o no? A veces somos más constructivistas que positivistas y ciudadanos. Por lo tanto, de aquí, esto es súper importante que lo entiendan porque si no se va a perder con lo que yo voy a explicar ahora. No sé si el silencio se debe a que están muy entretenidos y están aprendiendo mucho o están muy perdidos. Sí. Oye, oh, qué interesante, o tradúzcame, o me entienden así como la profe Charlie Brown. Como ya los marcianos. Ya, pues, dudas, chiquillos. Pregunten nomás, por favor, sin temor al bullying. Sin temor al troleo. Recuerden que estamos saliendo por YouTube, así que sin temor al troleo. Ya, pues pregunten. ¿Tienen dudas, chiquillos? ¿Con esto? No, pero ya, pues. A ver, el abrazo de comer y más adelante. ¡A la troleo! A ver, chiquillos. Esto es importante porque ¿dónde entonces? ¿Dónde está la intervención en la empresa desde el trabajo social? ¿Cómo? La intervención en una empresa ¿es positivista o constructivista? En otras palabras, depende de la razón o depende de la experiencia. ¿Es deductivo o inductivo? Y si no hay experiencia, porque yo digo que hasta los años 70 estaba todo escrito. Es un poco de lo que... ¿Cómo? El positivismo viene La experiencia empírica, por lo tanto, resulta ser deductivo. Este es método, aquello que lo respalda, y esta es la filosofía que hay detrás. Esto es lo importante. Este mapa que yo estoy dibujando acá, más o menos, resulta en dos cosas. Yo miro esta realidad que está acá para conocerla, o miro esta realidad, este embudo, para intervenirla. Por eso hay proyectos de investigación y hay proyectos de intervención. Si yo quiero conocer esta realidad, yo la investigo. Y si yo quiero transformarla, yo la intervengo. Repita eso, repítalo para que Sigo apretando como rehuí. Si yo quiero conocer esta realidad, la investigo. Y si yo quiero transformar esta realidad, la intervengo. En este caso, nosotros en el ensayo estaríamos conociendo la realidad del trabajo social en la empresa y no interviniendo. Por lo tanto, nos respalda un método deductivo porque usted va a tener la experiencia de la entrevista y va a sacar una conclusión positivista. Muy bien. Si yo entonces quiero transformar esta realidad, interviene. Ahí está. Entonces, si yo quiero conocer una realidad, investigo, y si yo quiero transformarla, intervengo. Ahora, yo no puedo intervenir en una realidad que no conozco, porque si no será una intervención bastante irresponsable. Es entonces que la metodología interventiva, ¿dónde creen que está en este mapa? La metodología interventiva del trabajo social, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Es la metodología interventiva que yo supongo que ustedes ya conocen, porque ya estoy trabajando con grupo. Esta metodología interventiva, ¿dónde está en todo este mapa?
¿Abajo dónde? Porque primero uno investiga, luego interviene y después hace el... Por lo tanto, uno interviene en base a una hipótesis que depende de la razón, no solo de su experiencia, a fin de construir una realidad distinta sobre el sujeto. ¿Sí o no? Por lo tanto, Anótalo. por lo tanto, la metodología interventiva nace acá, chiquillos, y el trabajo social está en esta zona, digamos así, de aproximación a la realidad social. ¿Ya? Exactamente. Porque lo que nosotros hacemos, vemos caso a caso, hacemos hipótesis que tenían que ver más bien con nuestra razón, más que con la experiencia. Por lo tanto, buscamos construir realidades, construir sociedad, no simplemente estudiarla para conocerla, sino que buscamos construirla y eso implica transformarla. ¿Ok? Y aquí aparece entonces método interventivo. Entonces la pregunta que yo estoy haciendo con el tema de la olla y la carne es atingente ¿en qué sentido? La pregunta es, el método interventivo del trabajo social, que es algo que tenemos nosotros y solo nosotros y nadie más, y eso nos separa del resto de las disciplinas sociales, porque por ejemplo la antropología conoce, investiga, la sociología también, la psicología interviene un poco, pero no en lo social, interviene más bien en las metas y en las relaciones interpersonales, pero no en lo social. Esto es netamente nuestro, por eso hay que cuidarlo y valorarlo. Esta metodología interventiva, el método interventivo del trabajo social, ¿es suficiente para trabajar en la empresa? Eso es lo que yo estoy preguntando. ¿Por qué debiera? Si es una olla distinta que... Es que ahí está el tema. Las tenemos, por eso yo hablaba de la herramienta y la habilidad. ¿Me explico? ¿Tenemos las herramientas y las habilidades para intervenir en un contexto empresarial o una organización con fin de lucro? Miren, y con esto termino por hoy. Espero no haberles aburrido mucho. ¿Cómo? ¿En la manual de trabajo social? ¿Todo esto? No. Esto busque San Pieri y va a escuchar todo esto. Explica ahí San Pieri. Sí, metodología investigativa e interventiva de San Pieri. Ahí aparece toda esta cosa. Nosotros tenemos un sujeto de intervención que tiene una realidad en particular, ¿cierto? Todo lo que hemos conversado hasta ahora. Pongamos los audífonos. Ahí está el celular en el bolsillo. Ah, bueno. Pues yo me quedé porque el verano. ¿Sí o no? Y ahí está nuestro sujeto de intervención. ¿Sí o no? Ahí. Ah, tiene ahí mi dibujo, pero no importa. Pero bueno, yo me estoy perdiendo. Yo me estoy perdiendo como profe. Este sujeto de intervención, tradicionalmente lo primero que conocimos de este sujeto de intervención, sujeto, se podía llamar caso. Trabajo social de caso, ¿sí o no? ¿Quién habla de eso? Mary Richmond, thank you Mary Richmond, ¿cierto? Muy bien. La Mary Richmond habla de caso y habla de los tipos de familia también, porque es caso y familia tradicionalmente, que el trabajo social viene de la medicina, de las enfermeras que iban a ver a los niños en la casa, pues se resfriando, tenían que ver los tipos de suelo, y ahí empezamos con el trabajo social de caso. Después, esto se llamó, este mismo sujeto mutó, y el trabajo social no solo trabajaba con personas y familias, sino que también trabajaba con grupos.
grupos. Y luego estos grupos fueron mutando también y dijimos, bueno, ¿por qué no trabajamos en comunidad también? Pues, si también ahí hay personas carentes de necesidades buscando satisfactores. Entonces tenemos comunidades. Entonces dijimos ahí que, y algo que tiene mucho que ver con las comunidades, son las organizaciones sin fin de lucro. Entonces hablamos del tercer sector, que son las organizaciones sin fin de lucro. Ya, que todavía no lo han visto ustedes, ¿cierto? No. Que viene después de este módulo. Vamos, entonces, buena onda, trabajo social del tercer sector, pero hay dos tipos, esto es lo tradicional, ¿ok? Esto era hasta los años 70 desde el trabajo social. ¿Qué pasó después de los 70? Hay dos nuevos sujetos distintos. Por una parte están, que es una derivación de este sujeto de intervención, que están las comunidades virtuales. Y ahí sí que esto está absolutamente inexplorado, al punto de que no hay ni siquiera un módulo con ustedes dentro. O sea, no hay de dónde sacar cosas acá. Porque es súper distinto la metodología de trabajo social con comunidades que con las comunidades virtuales. ¿Cómo interviene una comunidad virtual? ¿Cómo diagnostica? ¿Cómo planifica? ¿Me explico? ¿Cómo ejecuta las actividades? ¿Va a hacer un taller virtual con los chinos, los árabes? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo los conocen? ¿Cómo los conoce? Interesante, y hay desafíos tremendos con el trabajo social. Y el otro relativamente nuevo es lo que estamos hablando nosotros. Es un sujeto, una olla nueva donde tenemos que cocer la carne, que es la empresa. ¿Y por qué la empresa es relevante en este aspecto? Porque la empresa es donde la mayoría de las personas pasan más su tiempo. Si yo quiero intervenir y yo quiero el bienestar de las personas como el trabajador social, porque creo que la realidad se construye, no simplemente que está dada como el positivismo, quiero intervenir, lo quiero ayudar, lo quiero transformar, lo quiero ayudarlo en su bienestar, tengo que preguntarme, ¿dónde están estas personas? ¿Y dónde están las personas? La respuesta es, en el trabajo. Voy al trabajo y me encuentro con que la mayoría de las personas trabajan en la empresa. Por lo tanto, es un escenario de intervención sumamente interesante y atingente si yo quiero hoy día ser un trabajador social moderno, ¿me explico? Un trabajador social, mejor dicho, postmoderno. ¿Ok? Yo tengo que saber intervenir en las empresas. La pregunta es, ¿la metodología interventiva es suficiente? ¿Nos han dado las herramientas y las habilidades suficientes para intervenir acá? No. Eso es lo que quiero que vamos a conversar, por eso les dije que esto es modo de introducción. Dígame. ¿Refiere que, por ejemplo, si nosotros tomamos la empresa, vamos a tener el caso, el grupo, comunidades dentro de la misma empresa? Por ejemplo, porque ¿qué pasa con grupos de trabajadores como lo que hablábamos anteriormente con el tema de los sindicatos? ¿Qué son esos sino grupos? Las comunidades la comunidad de trabajadores. Puedo hablarlo, puedo tener casos también, puedo tener familia. ¿Qué pasa con eso? Puedo tener De hecho, el tercer sector, porque hay empresas que tienen que tener responsabilidad social. Exacto. Por lo tanto, es súper interesante porque la empresa es una olla donde no sé cómo se cocina la carne. Porque es una olla inexplorada. No necesariamente es más grande, porque depende del tipo de empresa. Lo que hemos hecho hasta ahora en este módulo es describir la olla. Es decir, los tipos de empresas que tenemos, cómo funciona el sindicato, cómo se juega dentro de este contexto, dentro de esta cancha, por eso hablamos de teoría de juego. Hemos descrito cómo es, pero no nos hemos mirado nosotros mismos para saber si somos capaces de jugar ahí. Echar la carne. Al echar la carne y cocinar y ser unos masterchef del trabajo social en ese contexto. ¿Me hago entender? Sí. Por lo tanto, en esta tercera unidad, como es la última, yo necesito que nos cuestionemos nosotros mismos. Decimos, ¿yo seré capaz de intervenir en una empresa? ¿Tengo las herramientas, las habilidades necesarias? ¿Soy capaz de sentarme a conversar con un ingeniero comercial respecto del lucro de las empresas y entenderlo? ¿Hablar de macro y microeconomía y comprenderlo? ¿O simplemente voy a decir, no, porque la justicia social? ¿Me hago entender, no? Quedamos cortos, porque es un contexto que no conocemos y sobre todo hay poco escrito. Porque por último,
trabajo social con las comunidades virtuales, que hoy día solo se hace a nivel instintivo nomás. Generalmente los trabajadores sociales más millennials pudiesen entender las dinámicas. Uno que es más viejo, de la generación X, le cuesta entender aún. Por eso es interesante que los próximos trabajadores sociales que hoy día tienen 15 años hasta 25, que es como la generación millennial, no sé si hay alguna acá, yo creo que más de alguna acá, puede comprender más o menos las dinámicas de la comunidad virtual. El resto tenemos que tratar de entenderlo muy desde afuera. Leámoslo, dice uno. Esa es la metodología que uno tiene para entender las cosas. Leámosla, porque no hay nada escrito. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Acá hay temas súper importantes porque tienen que ver con el bullying cibernético, con el sexting, con todas esas problemáticas importantes, la alfabetización digital, todo ese tipo de cosas importantes. Pero el sexting es la típica foto sexy que se sube una niñita. Ahí, buena onda, se la foto mostrando de todo, digamos, y después la rolean por internet y aparece el acoso por internet. Todo ese fenómeno es sexting. Sex de sexo, teen de adolescente. Eso es sexting. ¿Ya? Que no solamente es adolescente, sino que también muchas veces adultos haciendo eso. De hecho. Pero en la empresa hay un montón de otras problemáticas y dinámicas que son súper distintas, porque de todo lo anteriormente nombrado, es la única organización declaradamente y honestamente con fin de lucro, donde hacen una apuesta por obtener poder a través del dinero. No, porque es sin fin de lucro. El tercer sector son todas las fundaciones, ONG, corporaciones. Coaniquem está en el tercer sector, por ejemplo. ¿Sigue narrando? Eso es tercer sector, donde las dinámicas son distintas y el trabajo social ya lo estudió. Ya sabe cómo intervenir ahí. Apela más bien a la motivación, a las cosas, a la movilización social. Aquí yo llego con ese discurso a la empresa y me echan de patada el otro día. Porque no hay que movilizar a la gente. Porque aquí no hay que movilizar a la gente. Entonces, ¿cómo hacemos? Es una metodología nueva. Por eso les digo, ¿la metodología interventiva será suficiente? Para recordarles nomás, metodología interventiva tiene 4 pasos. El primero es diagnóstico. Segundo, planificación o el plan. Tercero, ejecución de actividades se supone. Y cuarto, evaluación. Si el día de mañana, si Dios quiere, sigo haciendo clases y nos vemos de nuevo en técnicas de intervención, que va a ser el último módulo antes de su proyecto de título, vamos a repasar esto a profundidad. Ya me toca a mí verlo con los de segundo y el uno por lo menos, también probablemente con los perfil. Pero vamos a ver tipos de evaluación, tipos de ejecución, planificación, tenemos hartos dolores de cabeza ahí juntos, ¿ya? Pero tenemos buenas aspirinas también y paracetamol para que sea más fácil comprender. Ahora, esto, si yo miro a la empresa, ¿es suficiente? Bien, eso por hoy. Espero que hayan quedado con más dudas que respuestas. Sí. Esa es la idea, porque el que duda, investiga. El que tiene la respuesta, se achanca y cree que todo lo sabe. Yo creo que se va a dudar, ¿ya?